Bienvenidos una semana más a Buy the Dip Podcast, vuestro podcast de inversión semanal. Como sabéis, yo soy Martí Alonso, que soy el fundador y el CEO de Análisis de Inversión. Y también al otro lado del hilo telefónico tengo a Albert Mendoza. Albert, ¿qué tal todo? Hola a todos, bienvenidos a Buy the Dip Podcast. Yo soy Albert Mendoza, cofundador de Análisis de Inversión y también dirijo el canal de YouTube Albert Mendoza. Bienvenidos a Buy the Dip. Comenzamos. Bien, pues hoy no va a ser una entrevista normal, sino que hemos traído a Paco y a Iván para que nos expliquen las maravillas de los distintos estilos de inversión. Y hoy en concreto vamos a hablar sobre el quality y sobre el quant. Vamos a dejar que ellos hablen, básicamente, nosotros tan solo vamos a presentar las preguntas y va a funcionar de la siguiente manera. Más o menos, cada uno tiene 5 minutos para hacer sus exposiciones de la pregunta que realicemos. Y luego ellos pues dicen lo que sea. Y al final pues nos van a explicar alguna tesis o algún tipo de asset allocation o cómo funciona eso a la hora de invertir con dicho estilo. Y bueno, pues hasta aquí lo tenemos todo. Si os podéis presentar Paco y Iván, si te parece, Iván, empezamos por ti. Lo que queráis, estupendo. Pues nada, primero que nada, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros y debatir con Paco un ratito. La verdad que me apetece mucho. Yo soy José Iván García, soy el CEO de Cow Market SEAF y director del departamento del Comité de Inversiones. Pues bueno, si alguien conoce un poco más sobre mi carrera, soy el cofundador de Zona Value Club, cofundador de Substrate AI, que es una empresa de inteligencia artificial con sede en Estados Unidos, también de un RIA en Estados Unidos, que es como si fuera una EAF. Para quien no conozca la figura RIA en Estados Unidos, es como si fuera una EAF, una EAFI. Y bueno, pues también soy coasesor de varios fondos de inversión, 4 fondos de inversión en concreto, uno tecnológico, uno que es, digamos, equity europeo, luego 2 fondos de fondos. Básicamente eso es un poco lo que yo hago, además de ciertas participaciones minoritarias en un número grande de empresas de private equity. Básicamente eso es un poco lo que yo hago y bueno, pues ahí estamos. Como veis, una mezcla de muchas cosas. Será difícil situar esto en un solo estilo, pero lo haré para discutir con Paco, seguro. Bueno, Paco, pues si te quieres presentar tú, por favor. Bueno, pues yo soy Paco Lodeiro. En primer lugar, daros las gracias por invitarme y con Iván, que es un placer aquí contar con él también para este debate. Esperemos que los siguientes aprendan, vean diferentes visiones, que esta es la clave, abrir un poco las mentes. Soy el director de Academia de Inversión, también soy copresentador de Value Investing FM junto con Adrián Godás y también soy socio de Ortega y Lodeiro, que es una agencia de marketing online con mi socia Lucía Ortega. Y bueno, lo mío ya ves que es más corto, no es un currículum tan largo como Iván, que ya casi se lleva todo el programa. La verdad es que me ha sorprendido mucho, Iván. Sí. No sé de dónde sacas el tiempo para todo. Pero tengo más edad que tú, igual de ser solamente eso, ¿eh? Porque yo he aprendido mucho de Academia de Inversión. O sea que Bueno, tengo mucha más edad que tú. Quizás por eso. puede ser. Pero bueno, no creo, lo tuyo ya es para récord. O sea, yo creo que poca gente Gracias. que esté con ese currículum a nivel de Gracias. inversión empresarial. O sea que... Gracias. Pues para continuar con las preguntas, nos gustaría que empezarais a hablarnos de las características de vuestros estilos de inversión. Vamos a seguir el orden que hemos seguido con las preguntas de inicio, así que si quieres empezar, Martí, a presentarnos tu estilo de inversión. Martín, no, Iván, Ah, hombre. Martí, perdón. Iván. Perfecto, empiezo yo. Pues bueno, básicamente, como decía, mi estilo de inversión está un poco, digamos, un poco dividido, porque hago varias cosas. El origen de mi estilo de inversión es el value investing, eso lo tengo claro. Por eso cuando hacía, y no lo decía de broma, que me parece que Academia de Inversión y el blog de Paco ha sido uno de los sitios donde yo creo que mucha gente ha podido acceder a información sobre value investing
de muy alta calidad, con mucho rigor a la hora de escribirlo y bueno, creo que es una aportación que ha hecho al mundo financiero importante, ¿no? Y ese tipo de inversión, el estilo value, el value investing, es algo que lo que a mí me cautivó en un principio. Cierto es que la puesta en práctica del value investing en muchos escenarios distintos pues me llevó a variar el enfoque. El enfoque cuantitativo es algo que me sedujo mucho porque el enfoque cuantitativo me ayuda a quitar sesgos cognitivos, errores de comportamiento y mi estúpido cerebro que en ocasiones me dice una cosa y debiera de hacer otra. La verdad que esa parte cuantitativa me gustó mucho y digamos, como última instancia, aprovechar la tecnología para generar rendimientos superiores ajustados al riesgo. Eso es un poco el enfoque. Utilizo inteligencia artificial también a raíz de... Hace 5 años entramos en el accionariado de Substrate y tomamos una participación de control y a partir de ahí, pues bueno, la verdad que el desarrollo de inteligencia artificial para la inversión creo que es una área de innovación disruptiva extraordinaria y en particular yo lo he utilizado precisamente mezclando el enfoque cuantitativo con la inteligencia artificial. El enfoque cuantitativo de cara a diferentes factores, no solo value, porque el value es interesante, me gusta mucho, es el origen, lo que para mí tiene sentido común, sin embargo, he visto que por ciclos hay muchísimos otros factores que tienen un mejor performance cíclicamente dependiendo del momento. Y para ayudarme en el asset allocation de los diferentes factores y factores de inversión, pues utilizo la inteligencia artificial tanto en la selección de acciones directas como ETFs, básicamente, ¿no? Ese es un poco el tema que hago. Y luego, pues lo que decía también antes, pues el tema de, tengo participaciones en inversiones privadas, de private equity, o bien que tomo control y trato de hacer activismo, como pueden ser estas dos que he nombrado, Substrate y Savers, o simplemente una participación minoritaria. Y también el tema de fondos de inversión, invierto en fondos de inversión, por tanto ahí tengo también un abanico grande de posibilidades de inversión, porque ya sea value investing, growth, sea diferentes nichos concretos, alternativo, o sea, yo no me niego, no estoy negado a nada, y creo que además es una de las ventajas que defenderé ante Paco luego, pero digamos, mi origen es el value cuantitativo en un principio, y a partir de ahí lo destrozo todo y bueno, y acabo haciendo otras cosas, como veis. Esa es un poco la idea general, vamos, ¿Y tú, Paco? No añadiría mucho más. ¿Cómo definirías el inicio también de cómo empezaste con la inversión en calidad y bueno, que el value investing te llevó a esa rama? Bueno, yo empecé invirtiendo, bueno, descubrí el value investing hace unos 12, 13 años y como muchos que descubrimos el value investing, empezamos centrándonos en comprar barato, digamos, en buscar empresas sobre todo con PER bajo, aunque yo tuve la suerte de que, claro, en 2008 había empresas de mucha calidad y además que cotizaban a un PER bajo, o sea, cumplían esos dos criterios. Es raro que pase, sobre todo últimamente, pero bueno, tuve la suerte que empecé y bueno, tuve una muy buena rentabilidad al principio. ¿Qué sucedió? Pues con el paso del tiempo, las empresas ya de mayor calidad no tenían un PER bajo. Entonces, ¿qué hice? Pues bajé un poco el listón de la calidad. Y ahí, pues bueno, me colé con algunas trampas de valor. ¿Y qué pasó? Pues descubrí que las empresas de mayor calidad, al final, aunque ópticamente podrían estar más caras, si seguían creciendo y generando valor para el accionista, pues podían obtener mayor rentabilidad y otras ventajas, más tranquilidad. Bueno, ya si queréis, después hablamos de las ventajas. Y bueno, ¿en qué se centra la inversión en calidad? Pues buscar buenos negocios. Podemos hablar también de lo que son buenos negocios. Para saber si un negocio es bueno, pues hay que analizar diferentes factores, pues a qué se dedica la empresa, analizar sus productos o servicios, el sector, la clientela, pues si tienes clientes concentrados o proveedores concentrados, pues eso puede dañar la calidad o suponer factores de riesgo. Ventajas competitivas, que esto es clave. También equipo gestor, es algo que cada vez me fijo más en ello. Recursos humanos, que
en algunos sectores es más importante que en otros, sobre todo como factor de riesgo, no de calidad, pero sí de riesgo. Por ejemplo, en las aerolíneas, pues, entre otros temas, que bueno, es un mal sector por diferentes motivos, los recursos humanos pues tienen mucho poder en ellos. También el accionariado es algo en lo que también cada vez me fijo más, que haya accionariado de calidad. Y bueno, por último, un entorno empresarial adecuado, también buscando ahí factores de riesgo. Y ya lo último sería la parte más numérica, más cuantitativa, pero para mí la clave es todo lo que he comentado, unas partes mucho más cualitativas. Entonces, ¿qué busco? Pues buenos negocios con buenos márgenes o, bueno, buena rentabilidad sobre el capital invertido, porque hay empresas con menores márgenes y buena rentabilidad sobre el capital invertido, bien gestionadas. También me fijo, obviamente, en los números, sobre todo en que no estén excesivamente endeudadas, o si tienen caja neta mejor. También intento inferir cómo pueden reaccionar ante shocks del mercado. Si son empresas con poca deuda o caja, pues resistirán mejor. Y hay algunos negocios también antifrágiles que puedan, si hay shocks del mercado, incluso puedan salir reforzados. Por ejemplo, empresas que compran a otras empresas o que están en sectores donde pueda haber disrupción. Podemos, si queréis, os pongo después algún ejemplo de estos negocios. Y bueno, pues es básicamente lo que busco en empresas de calidad. Todo esto, y claro, es complicado porque no hay un modelo único de empresas de calidad. Algunas puede ser por un producto o servicio, algunos por el equipo gestor, otros pues alguna que tenga una marca fuerte, en fin, o la cultura empresarial, que es algo que también es imposible de cuantificar, pero es algo muy importante. Así que es una de las ventajas también, que es complicado analizar y llegar a la conclusión de que una empresa es de calidad, porque muchas veces la calidad está en los matices. O sea, ya estoy metiendo también ventajas, desventajas, pero si queréis que os hable de algo en concreto, bueno, ya lo iremos viendo. Pues si os parece, seguimos en esta senda, Paco, y hablamos pues más en detalle en qué consiste una inversión y qué es lo que un inversor que tenga ese estilo es lo que quiere buscar. De nuevo, Iván, si te parece, empiezas tú hablando sobre qué es lo que te fijas, qué es lo que valoras más, cómo lo haces, qué es lo que descartas y, bueno, básicamente todas las características concretamente, no grosso modo como lo hemos visto ahora. Vale. Bueno, lo primero decir que estaba ahora aquí pues haciendo un pequeño, rápidamente con lo que estaba diciendo Paco en cuanto al análisis de calidad, y he hecho una regresión histórica desde el año 89, 30 años, utilizando desde un punto de vista cuantitativo solo, no añadiendo la aportación que ha hecho Paco respecto, digamos, más cualitativa, no la estoy añadiendo. Pero sí que he utilizado dos factores, por ver si a Paco le gustan, que es el retorno sobre capital tangible y el hecho de que este sea superior al coste de capital, para tratar de cuantificar parte de las cosas que él ha comentado cualitativamente. Y la verdad que el modelo es, siendo muy simple, lógicamente, y súper sistemático, da una rentabilidad de un 13,35% anual medio a 30 años, lo cual supera, añadiendo este enfoque que me ha parecido interesante porque no ha hablado de precio y sí que ha hablado de empresas con capacidad de generar valor futuro. Entiendo que el coste de capital tiene que ser mucho menor que el retorno del capital tangible, y eso permitiría pues, tener empresas growth dentro del modelo y cosas de este estilo, que entiendo que Paco, por lo poco que he escuchado, igual le estoy metiendo la pata, pero la verdad que me ha gustado mucho porque supera al factor value y supera al factor momentum este modelo que ha dicho Paco. Bueno, que ha dicho Paco no, que yo he interpretado de lo que ha dicho Paco, y no quiero liar a nadie ni por supuesto, equivocar o decir algo que no sea correcto respecto a lo que ha dicho Paco. Lo que sí que quería decir es que me gusta el concepto porque además hay una idea en lo que yo hago en particular que tiene mucho que ver con esto mismo que acabo de hacer con el modelo de Paco, que yo he llamado modelo de Paco, quiero decir. Básicamente para mí hay tres factores importantes
para invertir actualmente, dadas las circunstancias actuales. Digamos que yo creo que hay una situación, digamos, de importantes desequilibrios macroeconómicos pre-COVID y una serie de megatendencias post-COVID. Una de ellas para mí es el factor que yo entiendo o llamo como si fuera un factor, ¿no? O sea, lo determino como factor, aunque académicamente no es un factor, pero sería el subsector tecnológico de innovación disruptiva. Para mí creo que ese es un factor importante a tener en cuenta. Y otros dos son el value, que yo lo entiendo como el miedo, es decir, las empresas que no quiere nadie, las empresas que están muy baratas, que están absolutamente, o sea, irracionalmente baratas, incluso estúpidamente baratas en ocasiones, y que simplemente desde un punto de vista estadístico tienden digamos, a producirse ese efecto de reversión a la media. Estas empresas que en su momento, en el origen de todo, pues Benjamin Graham decía respecto de estas que le quedan una colilla, que sería un deep value muy profundo, algo de este tipo, ¿no? Estas empresas que representan el miedo, lo que no quiere nadie, lo que está totalmente desfavorecido, ese sería una cosa que me gusta mucho. Y otra cosa que me gusta mucho sería, como tercera pata, sería la codicia, es decir, las empresas que quiere todo el mundo, ¿vale? Tiempo atrás no era así, ¿no? Pero hace unos años mi perspectiva cambió precisamente por el uso de la inteligencia artificial en la selección de factores. ¿Por qué? Porque para mí, entendía que quedarse estático en un modelo sistemático de value, de que fuera value puro, pues tenía sentido y cíclicamente ha demostrado una alta rentabilidad, por tanto tenía sentido desde un punto de vista práctico. Sin embargo, también he visto y he sufrido, los periodos de underperformance del value pueden ser muy largos. Ahora tenemos una década casi, o sea, fijaros si puede ser largo. Y no solo eso, sino que además luchar contra las emociones, es decir, nosotros también somos codiciosos y también nos gusta, a mí personalmente, me gusta estar subido en Tesla si Tesla sube como una moto, ¿no? Pues, claro, emocionalmente el decir, no, es que yo solo quiero al miedo y no quiero a la codicia, no va conmigo, porque emocionalmente yo no soy así, yo tengo miedo y tengo codicia. Entonces, la verdad que esta idea de combinar ambos me resulta muy práctica. Hice un estudio hace poquito que tenía que ver precisamente con un combo, digamos, un combo que utilizaba un factor básico value, el EV partido free cash flow, a 30 años también, en comparación con lo que he hecho con el modelo de Paco, que sería Quality. Daba menos rentabilidad, un 11, algo de rentabilidad, un 11, pues no me acuerdo, 11, algo, ¿vale? 11,88, un 12% casi, ¿vale? De rentabilidad anual a 30 años. En todos los casos estoy poniendo market cap por encima de 1.000 millones, ¿vale? La volatilidad es alta en este caso, es un 22% de volatilidad. Pues hay que sufrir, hay que sufrir para ser un inversor value, ¿no? Eso lo tenemos claro. Luego hice otro modelo que tiene que ver con un factor más tipo momentum, en este caso utilizando un price index a 12 meses, buscando simplemente en términos relativos las empresas que más suben, lo cual muchas de ellas acaban siendo empresas growth, porque al final las que suben muchas son la codicia, son las que todo el mundo quiere y por eso suben, porque todo el mundo no para de comprarlas aunque estén caras. Bueno, pues el combo de estas dos cosas, este modelo da una rentabilidad un poco menor, da un 8,81 de media, con una volatilidad muy alta también, de un 28%, incluso más que el value. Pero fijaros lo que pasa cuando hacemos un combo y los unimos, ¿no? Simplemente desde un punto de vista práctico, esto que valga solo como un ejemplo, desde un punto de vista práctico, cuando unimos estos modelos, la desviación estándar básicamente se queda, la volatilidad en los mismos niveles, en el entorno del 21%, 22%, más o menos la misma volatilidad que el value, o sea, vamos a sufrir igual, pero por otro lado mejora mucho el ratio Sortino, el ratio que mide la rentabilidad riesgo del modelo. Además de que la rentabilidad media pues queda en el 11% también, es decir, te permite estar en una rentabilidad similar a la del value per se, pero con un entorno, digamos, un entorno parecido al del value per se y con una volatilidad similar, riesgo, rentabilidad, algo parecido, pero no tienes un cortocircuito mental respecto a por qué no estoy donde los demás están ganando dinero, que emocionalmente para mí es importante ese factor. Y por último, he comentado estos dos modelos, sería
un combo de estos dos para mí es interesante, y una parte sí la tendría en lo que decía antes, digamos, innovación disruptiva. Para mí creo que es muy importante, el mercado está cambiando, como mínimo un 20% de innovación disruptiva tendría en el mercado. Esto no va a ser muy cool, porque cuando un asesor o un analista o alguien dice, no, pues voy a invertir en esta empresa porque me gusta mucho por esto, ¿no? Eso es fantástico porque demuestra el análisis. Yo voy a utilizar aquí un ETF, que yo no pinto nada en él y por tanto pues no es cool, no es chulo, pero creo que es práctico. Que hice un estudio también haciendo una combinación de un portfolio global, una cartera global, hace un tiempo también, en la que combinaba, digamos, una cartera internacional basada en Estados Unidos 60%, acciones internacionales desarrolladas que no sean Estados Unidos, o sea, de países desarrollados, un 30% y un 10% de mercados emergentes. Eso sería una cartera global, un portfolio global general, ¿vale? Si a esto le añadimos un 20% más o menos del portfolio, 15-20% de innovación disruptiva, prácticamente ganaremos unos 3,7 puntos de retorno extra sobre el portfolio global. Si eso lo aplicamos a un portfolio personal, pues esa parte aportaría. ¿Cómo determinar las acciones de innovación disruptiva? Obviamente para mí hay 4 segmentos importantes. Son la genómica, la automoción, la inteligencia artificial, en fin, todo lo que, la automatización, básicamente lo que es el fintech. Todo esto son robótica, en la secuencia del ADN, ¿no? Todo este tipo de historias son lo que, en teoría, hacia donde vamos con un mundo, digamos, que está escalando la tecnología de una manera extraordinaria y probablemente lo escale mucho más. Pues yo pondría algunos ejemplos, como por ejemplo Square, o por ejemplo, que sería de tema del wallet, las carteras, o sea, el banco digital, ¿no? O por ejemplo Aptiv, que sería una empresa de vehículos autónomos, o por ejemplo Illumina con secuencia genética, o Teradine con robótica adaptativa. Estos serían algunos ejemplos de este tipo, pero es difícil encontrarlos. Yo, para los oyentes, les recomendaría que investigaran sobre los fondos ARK, que todo el mundo o mucha gente los conoce, y es mucho más fácil porque a través de ARK directamente pues ya dejas que Catherine haga el trabajo, y es un nicho, un subsector muy claro y muy fácil de identificar, porque creo que sus ETFs engloban muy bien ese nicho específico que no teníamos antes y que podemos entender como subsector dentro de la tecnología, ¿no? Con esas 3 cosas yo creo que estamos preparados para el futuro si hablamos de equity, básicamente. Ahí lo dejaría yo. Pues Paco, si nos puedes responder tú también la misma pregunta con tu punto de vista sobre las características en su detalle y cómo lo haces tú para encontrar ideas o en qué es lo que te fijas y todos esos temas, pero ya más detallado. Perfecto, pues a mí me gusta... Perdón que te interrumpa una cosa, Paco, que también te vamos a dar más tiempo, que puedes enrollarte todo lo que quieras, ¿vale? Vale. Pues a mí me gusta el modelo mental que utiliza Chuck Akre, que es un gestor de fondos estadounidense, que él habla de lo que busca, en inversiones que busca. Él dice que busca taburetes de 3 patas. ¿Cuáles son estas 3 patas? Pues busca negocios de calidad. Eso, ahí se centra sobre todo en la rentabilidad sobre el capital invertido para determinar si es de calidad o no. Que tenga un equipo gestor excelente, que sea buen asignador de capital e íntegro. Y además, que esto es muy importante, que tenga potencial de reinversión, porque hay negocios que pueden ser de calidad, que tenga una rentabilidad sobre el capital invertido muy alto, como por ejemplo bolsas y mercados españoles, pero que no puedan reinvertir. Entonces, pues tengan que repartir dividendo y no crezcan exponencialmente. Entonces no te aprovechas del interés compuesto, del efecto bola de nieve, que es lo que hace que sean multibaggers este tipo de inversiones. Además, bueno, lo que comenté, empresas con poca deuda o si tienen caja neta mejor, negocios que sean antifrágiles. Desde el punto de vista del accionariado, si puede ser que sea accionariado de calidad con visión a largo plazo, que tengan lo que se suelen llamar owner operators,
es decir, que el dueño sea el que gestione la empresa, si es el fundador, mejor todavía. Bueno, esto es lo que busco principalmente en empresas. ¿Qué no busco? Porque también es importante darle la vuelta. ¿Qué descarto o intento descartar o penalizar en mi cartera? Pues empresas sin dueño, con malos equipos gestores. Bueno, sin dueño, a ver, todas las empresas tienen un dueño, pero que no sea un dueño de referencia, que no lo tenga. O sea, por ejemplo, en Telefónica. ¿Cuál es el dueño de Telefónica? Del BBVA, de Iberdrola. Bueno, pues son empresas que no tienen un dueño de referencia. En cambio, pues Inditex sí que lo tiene, que es Amancio Ortega. Son ejemplos de empresas sin dueño, que sí que tienen dueño, pero es muy disperso, no tiene un líder claro. También, malos equipos gestores, que puede ser porque gestionan mal directamente el capital o directamente que te pueden estar robando. Por ejemplo, hay un equipo gestor que para mí es de los mejores del mundo, que es Jack Ma, pero que no me fío porque te puede robar. Ya lo hizo con Alipay, que se lo puso a su nombre. Lo que sale, bueno, lo de Ant Financial, que está ahora la salida a bolsa. Pues sí, para mí me parece un fenómeno, en mi opinión es un fenómeno, pero para mí es un mal equipo gestor o un mal gestor por eso, porque te puede robar. Entonces, no me siento cómodo con él. También, que intento evitar sectores muy regulados, porque te cambie la regulación y te puede hacer mucho daño. Pues, por ejemplo, las eléctricas, bueno, puse el ejemplo de Iberdrola, que estos últimos tiempos ha ido bien, pero en general no es un negocio que me guste especialmente. También empresas sin ventajas competitivas, porque bueno, no he hablado de ventajas competitivas o no he entrado en profundidad, pero empresas que no tienen ventaja competitiva de marca, efecto red, de ventaja de costes, lo que sea. Pues si no tiene ventajas competitivas, es complicado que tenga una rentabilidad sobre el capital empleado alta, o puede tenerla a corto plazo, pero se va a acabar cayendo. Por ejemplo, es lo que pasó con las inmobiliarias en España, que sí, su rentabilidad sobre el capital empleado durante la burbuja fue muy alta hasta que acabó pinchando. O, por ejemplo, en empresas del cannabis, que bueno, esto ya ni llegaron a ser rentables, pero la mayoría, pues, prometían mucho, pero yo no veía ningún tipo de ventaja competitiva y la burbuja, pues bueno, acabó pinchando. Y por último, también, importante, sectores que no se entienden bien, que esa es una limitación de la inversión en calidad, que tienes que decir que no a muchas empresas que tienen buena pinta. Pero bueno, lo bueno es que hay decenas de miles de empresas cotizadas. No pasa nada. Puedes descartar muchas y te siguen quedando decenas de miles. Así que digamos que es esto lo que busco más en detalle a la hora de invertir en empresas de calidad. Y hablando de Telefónica, justo el otro día nos dimos de baja, así que short Telefónica. Muy bien. Y bueno, ahora me gustaría hacer una llamada a las armas. Y me gustaría que cada uno intentase convencer al otro de las bondades de su sistema de inversión y a la vez intentase buscar las fallas que ve en el otro sistema. Así que si empezamos contigo, Iván, intenta desmontar un poco el sistema. ¿Desmontar a Paco? O convencerlo de que se pase al cuantitativo. Yo no quiero dirigiros vuestro podcast. O sí, puede ser que sí. Pero yo creo que es mejor. Se te ha notado el plumero, Paco. Sí. Quiero dirigirlo. No quiero engañar a nadie. Pues eso. Quizá sería mejor que cada uno hablase de sus desventajas. Que creo que vamos a ser más beligerantes con nosotros mismos que con el otro. Porque seguramente las conozcamos mejor. Porque yo no sabría atacar tan bien la inversión quant, seguramente, como Iván, que la trabaja bien y sabe dónde falla. Estoy de acuerdo con Paco, creo que es un enfoque interesante. Vamos a criticar lo que nosotros mismos hacemos. Bien, pues yo creo que eso es interesante, ¿no? Después de este golpe de estado, de Paco, yo no. Yo solamente me he sumado. Cómplice. Vale. Pero me parece bien. Ok. Bueno, pues en principio, a ver, desde el punto de vista
de lo que yo hago, o sea, la parte cuantitativa, para mí, como antes lo que he dicho son ventajas, es decir, básicamente el poder quitar los sesgos cognitivos y errores de comportamiento. Es verdad que tiene una serie de desventajas. Una de las desventajas es que no te permite hacer una concentración muy grande. Cuando tú inviertes haciendo, por ejemplo, o sea, si quieres invertir en un portfolio concentrado de unas pocas ideas de inversión que tienes que estudiar muy en profundidad, por ejemplo, siguiendo procesos cualitativos, como está comentando Paco, pues tiene sentido, lógicamente, porque puedes hacer un portfolio concentrado con unas pocas, a lo mejor 6, 8 acciones que has estudiado muy profundamente y de las que quieres ser partícipe a muchos años vista. A mí personalmente esto es una limitación, porque generalmente la inversión, o sea, los portfolios concentrados, bien hechos, lógicamente, es decir, si una persona es capaz de identificar buenas ideas de inversión y hace un portfolio concentrado, generalmente la rentabilidad es superior a otros modelos, a otros sistemas, a otros métodos. Lo cual eso es un extra, es un factor adicional ahí que es positivo a tener en cuenta. Y sin embargo, la inversión cuantitativa, como lo que buscas es un factor concreto, por ejemplo, el factor value, no buscas una acción haga lo correcto, sino lo que buscas es que el conjunto de acciones que tú compras, que tienen todas unas características similares, hagan lo que se espera de ellas porque cíclicamente así lo han hecho. Entonces, esperas esa reversión a la media o esperas ese movimiento racional de acuerdo a la manera de comportarse de estas acciones de manera media, un estándar medio. Por tanto, es importante que el portfolio sea representativo de la media. Y en ocasiones para ello requiere que tengas un número de acciones importante. Eso en la parte quant, ¿vale? Yo creo que eso es un tema, claro, a tener en cuenta. Una dificultad. Otra dificultad es que es difícil si no tiene, o sea, a mí me resultaba difícil, lógicamente, y por eso me he emprendido en otras historias. Yo hago otro tipo de análisis para las empresas del fondo tecnológico, por ejemplo, porque son solo tecnológicas, por tanto es un análisis totalmente diferente. O sea, en realidad yo puedo estar en el lado de Paco desde el punto de vista de análisis, ¿no? Para determinadas qué cosas, ¿no? Pero desde el punto de vista quant, tengo claro que eso es una limitación importante. Otra limitación es el tema de los costes, porque generalmente la inversión quant, que es sistematizada, va a tener una rotación mayor que una inversión buy and hold que vas a mantener durante un tiempo más largo. Los costes vas a tener que meterlos en el modelo y, por tanto, van a ser una carga adicional. Y si no tienes un modelo muy bien ajustado en cuanto a costes, pues puede ser un problema. Además, también el tema de la inoperatividad, es decir, lo fantástico en un sistema de este tipo es que además las compras se ejecuten de manera automática. Ahora mismo, a través del RIA que tenemos en Florida, estamos tratando para cuentas gestionadas hacer un modelo de que sea autogestionado a través de la otra empresa que ofrece el tema de la inteligencia artificial. Hacer un modelo autogestionado, ¿por qué? Porque lo mejor desde un punto de vista de una inversión sistemática, o sea, tú puedes hacer un screen, sacas las acciones y las compras, pero eso emocionalmente es fácil de decir, pero muy difícil de hacer, porque tienes que vender acciones que están en pérdidas que no querías vender, pero bueno, te toca porque es lo que toca la rotación, tienes que sacar ciertos factores que tú en el fondo dices, es que ahora quiero que tal, pero los tienes que hacer si quieres seguir el modelo, por tanto, el modelo es lo que te da seguridad, ¿no? Entonces necesitas seguirlo fielmente. Esto complica las cosas porque ejecutar lo que hay que hacer es complicado. Yo para esto a veces recomiendo que se utilice otros modelos. O sea, puedes comprar a Wes Gray, por ejemplo, que es un gestor americano que hace esto, y ya está. Y tienes un ETF y no te complicas la vida, ¿no? Pero cuando lo haces tú activamente, pues tienes que tener muy claro que eso es una limitación y que muchas veces no vas a poder hacerlo. Van a jugarte continuamente malas pasadas este tipo de cosas. Y luego una cosa que no he comentado es que muchos de los modelos de inversión value en realidad son modelos long short. El long short es algo que existe en el mercado financiero, es algo que es muy común, aunque no se habla tanto de ello. Y sobre todo los modelos sistemáticos de value investing por fundamentales, ya sea por ratios cuantitativos, lo que sea, este tipo de modelos muchas veces incluyen shorts, que precisamente lo que hacen son diluir la base con beta de mercado, ¿no? Es decir, posicionarte corto en beta de mercado. ¿Para qué? Para reducir el impacto de la volatilidad general. Esto funciona muy bien, pero nuevamente esto es una complicación de vida porque cuando uno hace
long short value investing, por ejemplo, te pones largo en acciones, en un grupo de acciones baratas y te pones caro en un grupo de acciones, corto en un grupo de acciones caras, pues durante muchísimos periodos del tiempo va a ir todo al revés de lo que tú esperas que vaya. Y sin embargo, tú en tu mente tenías un objetivo claro, que has estudiado, que está muy claro, que el backtest te lo dice, pero luego en la vida real tú estudias periodos de un año, pero lo que pasa en febrero y marzo no tiene nada que ver con el final de año. Pero en febrero y marzo el spread sale negativo, vas al revés, los largos pierdes, los cortos pierdes y es un desastre. Pues bien, eso es muy difícil de llevar si no tienes mucha templanza y sabes, te has enfrentado a este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que son modelos muy interesantes porque permiten no tener que confiar necesariamente en que el análisis que tú has hecho sea un análisis correcto, porque a mí me ha pasado muchas veces hacer un análisis y estar totalmente equivocado, pero estar totalmente convencido de que era correcto. Esto me ayuda mucho en la parte sistemática, pero por otro lado tiene otros inconvenientes. Es fácil de aplicar, pero es difícil de... O sea, es fácil de hacer, muy fácil de hacer, pero difícil de implementar emocionalmente. Y creo que ese sería el peor de las desventajas. No sé, creo que lo he puesto bastante mal. Espero que suficientemente mal para que os guste. No lo sé. A ver qué dice Paco. A ver si Paco puede empeorarlo. Empeóralo, Paco, vamos. Venga, pues con relación a la inversión en calidad, el primer problema que hay es el tiempo, porque requiere tiempo analizar una empresa. Hay ayudas, como por ejemplo análisis de inversión, ya os meto la publicidad por el medio. O sea que, vale, sí, puedes fijarte en análisis de terceros, pero bueno, al final llegar a la conclusión es tu responsabilidad. Y claro, eso requiere tiempo. Y además requiere tener esa visión empresarial que a veces cuesta, entender el negocio que hay detrás de cada compañía. Y bueno, es menos automático. La inversión cuantitativa pues requiere otros skills, otras habilidades más numéricas, y esto requiere unas habilidades pues más de abstracción, más de mirar estas variables cuantitativas, de ponderarlas, cualitativas, perdón, quiere decir, no sé si dije cuantitativas o cualitativas, pues me refiero a las cualitativas, que son difíciles de ponderar, que muchas veces, como he dicho, la calidad está en algunos matices, en algunos pequeños detalles que marcan la diferencia y son difíciles de ver. Además, otro problema, los sesgos. Con los números, pues bueno, puedes tener también sesgos a la hora de crear estas estrategias cuantitativas, pero claro, no tiene nada que ver con los sesgos a la hora de valorar empresas, valorar equipos gestores, que en muchos casos intentan engañarte para hacer pensar que la empresa es mejor de lo que es, que el futuro de la empresa es más prometedor, en fin, diferentes estrategias para convencerte. Y claro, eso, bueno, también hay que decir que la contabilidad puede ser, en cierto modo, manipulable, pero aquí tienes que jugar con la contabilidad y con los factores cualitativos que también pueden ser más manipulables. Y por último, ¿qué es necesario? Bueno, también es necesario, esto es en ambos, pero aquí es más extremo, la paciencia, que si encuentras empresas muy buenas, de calidad, con gran futuro, a largo plazo, muchas veces lo que tienes que hacer es comprar y no hacer nada durante mucho tiempo. Y claro, eso cuesta mucho. O sea, por ejemplo, algunas de mis principales posiciones en cartera, pues que son, por ejemplo, Alphabet. Yo Alphabet la compré hace 12 años y no la he tocado. Solo la he tocado para comprar algunas acciones más en las últimas caídas. Pero eso, la compré a $149, que es el precio ajustado al split que hubo. Y ahora pues está a más de 10 veces más. Y, por ejemplo, otra que tengo desde hace 5 o 6 años, Constellation Software, también. Lo compré sobre $300 canadienses, creo que a 313, y ahora también estará en el entorno de los 1.500. Claro, ¿qué es lo que cuesta? Lo que cuesta es esperar, sobre todo para mucha gente que ve que ha subido algo un 50% y ya le entran ganas de vender y buscar otra cosa. Entonces, esto para mí no me cuesta, por eso también hay que decir
que estos son métodos que cada uno debe adaptar a su personalidad, a lo que le gusta. A mí me gusta conocer negocios, no me gusta tanto meterme en los números, en la contabilidad, que sí que es necesario, pero no me gusta tanto esta parte tan numérica. Entonces hay que conocerse a uno mismo. Las dos estrategias son rentables, pero serán más rentables si lo haces no por la rentabilidad, sino porque se adapta mejor a ti. Seguramente, si yo adopto una estrategia cuantitativa, lo haré peor, y una persona que es más numérica, que no le guste mirar empresas y diga, bueno, me voy a centrar en una inversión más de calidad para ganar más dinero, pues seguramente ganes menos dinero, porque tiene que gustarte. Y eso es clave en todo, ya digo, incluso en la vida. Estas son las desventajas que le veo yo. Uh-huh. Y bueno, pues me he fijado que ambos al inicio de la entrevista habíais comentado 3 puntos en los que basabais vuestro sistema de inversión. Tú, Paco, has comentado la calidad, los gestores y la capacidad de reinversión de la empresa. Y Iván, has comentado cosas radicalmente distintas, la situación económica, el miedo y la codicia. No sé si encontraríais ambos algún método que ambos sistemas se complementasen. De ser así, ¿cómo creéis que si batería el mercado una cartera estructurada de ese modo? ¿Y cómo lo haríais para decidir cuándo comprar, qué comprar, etcétera, etcétera? Iván, si te parece, empezamos por ti. Vale. Mira, ahí hay un estudio ahora mismo, a ver si... Bueno, se hizo un estudio cuando en el 1960 y algo, cuando lo del tema de Fama & Friends, el primero de los modelos que hicieron por factores. Un poquito antes hubo un estudio que se hizo que tenía que ver con tratar de explicar lo que hacían los gestores activos, ¿no? Es decir, los gestores gestores activos de hedge funds y mutual funds, pues trataban, digamos que quisieron entender qué es lo que hacían para generar esas rentabilidades. Hicieron 2 grupos, los que lo hacían muy bien y los que lo hacían muy mal, ¿no? Entonces hicieron una regresión de la rentabilidad de los fondos gestionados por ellos, una regresión a 20, 30 años, una cosa así, no me acuerdo ahora exactamente, pero lo que sí, el resultado de ese estudio fue muy interesante, y era que la mayoría de los gestores no saben, o sea, tenía, digamos, los motivos que llevaban o que podían, digamos, identificarse en las acciones que compraban, en las características similares. Muy pocas de esas características tenían que ver con lo que los gestores decían que hacían, es decir, ellos pensaban que hacían una cosa y acababan comprando otra por sus sesgos y por sus sesgos emocionales, y era muy interesante porque al final eso, pues a lo mejor el gestor consideraba que hacía una cosa, pero la explicación de la rentabilidad venía por otra. ¿Bien? Y luego... también pasaban en los que lo hacían mal, ¿no? Los fondos que lo hicieron mal también trataron de sacar los factores que explicaban de manera cíclica la rentabilidad negativa, en este caso, de los fondos que lo hacían mal. Entonces, lo mismo, se identificaron características que hacían que esos gestores inconscientemente, porque no era su voluntad, inconscientemente compraran acciones que cumplían ciertas características que llevaban a un riesgo, a una rentabilidad negativa, ¿no? Esto es un poco del origen del factor investing, cuando a partir de ahí se dice, bueno, vamos a hacerlo al revés, vamos a coger esas características y vamos a ponerlas, a buscar acciones que las cumplan, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge la parte, digamos, de factor investing y cuantitativa, que fijaros, tiene tanto tiempo casi como el otro, un poco menos, pero casi tanto. Y sin embargo, fíjate lo que acabamos de decir, estamos uniendo que muchos gestores compran, o sea, hacen un análisis bottom-up, del que sea, un análisis específico desde un punto de vista cualitativo, como por ejemplo comentaba Paco. Yo hace poco estuve entrevistando a Jeff Graham, que es el escritor de Dear Chairman, un libro súper chulo que os recomiendo, un bestseller súper chulo, y gestor de un hedge fund, el hedge fund Bandera Partners. Y estuve hablando con él y una de las cosas que decía era, por un lado, la parte que tiene que ver con análisis puramente cualitativo, el puramente cualitativo, un tema muy específico relacionado con portfolios concentrados, una de las ventajas que tiene ese tipo de análisis, ¿no? Portfolio concentrado, etcétera. Pero otra cosa que tenía que ver muy importante eran ciertas líneas rojas que no se podían atravesar, ¿no? Es decir, estaban combinando una parte cuantitativa con ciertas líneas rojas que no se pueden atravesar desde un punto de vista de, lo que decía Paco, la contabilidad financiera, que lógicamente está ahí para un inversor cuantitativo y para un inversor cualitativo. Esa está.
Por tanto, ¿se puede combinar? Se puede y se hace muy a menudo. Muchísimos gestores cualitativos primero hacen el screen del mercado, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer? Invertir en las que escuchas, ok, pero es mucho más práctico hacer primero un screen importante, reduces el universo de acciones a 100 acciones y ahora sobre esas 100 tienes mucho para estudiar, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo solo, no sé el caso, es solo un ejemplo. Lo que quiero decir es que se hace muy a menudo. El tema del screening primero y luego un análisis cualitativo posterior es muy común. Yo creo que sí, se puede y se hace. ¿Se podría hacer un screen quality? Es decir, un screen que valorase a los gestores, la capacidad de reinversión y la calidad, pues, de factores que de por sí son difíciles de medir. Claro, hay muchos que se pueden... Esto es una de las cosas interesantes y es que muchas de los factores cualitativos acaban resultando en una característica común desde un punto de vista cuantitativo. Quiero decir, por ejemplo, el hecho de que las empresas tengan por ejemplo, un equipo gestor, se pueda identificar como un equipo de gestor interesante, suele coincidir con una altísima correlación con que el retorno sobre capital tangible sea muy elevado. Entonces, al final es una cuestión de si una característica cuantitativa explica la cualitativa, hasta un cierto orden, lógicamente, hasta una cierta correlación, pues entonces puedo dar por entendido que buscando acciones de este tipo, muchas de ellas van a coincidir con van a coincidir con que ese equipo gestor va a ser de esa manera, ¿no? Por tanto, se puede hacer, en Zona Value, por ejemplo, tenemos lo que son los screeners de Zona Value, están además preparados para poder hacer, digamos, screening de estos, digamos, uno sobre otro, o sea, digamos, ordenar un universo de acciones por un factor y luego coger el top de ese universo y reordenarlo por otro factor y hacer ese tipo de cosas. Y de esa manera es como se suele tratar de aproximar los criterios cualitativos al orden cuantitativo. Pero obviamente no tienes una vara directa, ¿no?, de medir. Pero también es cierto que el humano tampoco la tiene. Quiero decir, un análisis cualitativo sobre el equipo gestor, como ha comentado Paco, puedes confiar en que es un buen equipo gestor y que te estén engañando. También te puede engañar la contabilidad financiera, lógicamente. Entonces, al final, ni una cosa ni la otra es una ciencia cierta, pero hay que tratar de aproximarse lo máximo. Entonces sí que existen estas posibilidades, pero desde este otro punto de vista, desde un punto de vista más de características que explican características cualitativas, o sea, características cuantitativas que explican características cualitativas. Pues Paco, la misma pregunta. Imagínate que yo te doy, pues bueno, 100 billones de dólares y 40 programadores de los más listos de todos. Y te digo que tienes que crearme un screen que se dedique a medir el miedo, la economía, la codicia, más que nada que complemente ambos estilos de inversión. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo te gustaría que fuera? Y si crees que sería viable y funcionaría. Pues yo intentaría utilizar el Big Data seguramente en los informes anuales, o sea, cuantificar informes anuales y buscar sobre todo, por ejemplo, algunos datos como puede ser que usen la palabra, cuántas veces usan la palabra rentabilidad sobre el capital empleado, por ejemplo, bueno, en inglés, en este caso. También cuántas veces usan la palabra EBITDA para descartarlo más que nada y cosas así. Tendría que pensarlo, ¿eh? O sea, no... Sí, lo puedes hacer, creo. Haces el control F, pones la palabra, si lo tienes en PDF ya te sale. Vale, pero de forma automatizada, pero claro, no ir de empresa a empresa, claro. O sea, si tengo que ir por todas, hacerlo de todas, claro, yo quiero hacerlo. Bueno, si tengo estos genios que lo hagan y que me digan, mira, estas empresas pues se centran mucho que usan, yo qué sé, shareholder value o la palabra buyback o, bueno, no sé, empresas que utilicen estos términos y las que no utilicen otros, o return o incremental investment capital. Bueno, son palabras que se me ocurren y seguramente que los que la utilicen pues puedan ser fuentes de valor. O sea, más allá de los screeners, que sí que sería un ejemplo, pues yo es lo que haría. Pero claro, no sé cómo hacerlo y tiene que ser complicado, seguro. Te voy a decir una cosa, Paco, y te llamaré. Porque uno de los modelos que estamos trabajando en Substrate precisamente tiene que ver, es un modelo
de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial ahí aporta mucho en este tipo de trabajo para hacer la lectura automática de todas las publicaciones de los informes anuales de las empresas cotizadas. Entonces, precisamente es un análisis por palabras, o sea, es exactamente lo que estás diciendo, esa idea, ¿vale? Lo que hacen es a los sistemas de inteligencia artificial aplicados a la inversión. Es un tema muy curioso porque actualmente están pudiendo trabajar con datos no estacionarios, cosa que antes la inteligencia artificial se había quedado, para el tema financiero era muy complicado porque los datos estacionarios facilitaban el uso de la inteligencia artificial de manera eficiente, mientras que los no estacionarios no. Los modelos actuales lo permiten, son modelos que permiten una mucha menor, digamos, digamos, bases de datos más pequeñas para el aprendizaje que tienen que ejecutar, todo lo que es la fase de aprendizaje, necesitan mucho menos información, pero además lo pueden hacer con datos no estacionarios. Entonces, de repente se abre un mundo, que es el de la inversión utilizando inteligencia artificial. Nosotros lo utilizamos en otro aspecto, también cuantitativo, es un aspecto cuantitativo, pero en lo que estamos trabajando, que no sé cuándo estará desarrollado, pero no será dentro de demasiado, precisamente es un modelo de este tipo que surgió por un fondo de inversión que hace esto, que es un fondo de inversión de la gestora Odo, que tienen también un modelo de inteligencia artificial que aplica una cosa parecida. No sé exactamente qué palabras ni por qué, pero sé que es también un método por palabras y no sé exactamente si es de los informes anuales o de qué es, pero es el fondo de inteligencia artificial de Odo, pues me parece que utiliza un modelo parecido, ¿no? Pues nosotros lo empezamos a desarrollar a partir de eso. Y bueno, cuando lo tenga o cuando tengamos que ver el tema de palabras y tal, me gustaría llamarte y lo trabajamos juntos, si te parece, que sería súper divertido. A nivel de estudio, solamente. Esto es Perfecto. un estudio solamente, ¿vale? Que puede ser divertido. Pues cuenta conmigo, yo encantado. Gracias, Paco. Contaré contigo. Y bueno, Paco, si puedes seguir pues explicándonos el tema de los screeners, si tú los usas, si no, qué ideas más tienes o alguna cosa así. De screeners, a ver, yo los usé para solo, a ver, aunque invierto sobre todo en calidad, pues ya sabéis que invierto un poco en todo, pero bueno, eso, mis principales posiciones son en empresas de calidad, pero sí que lo he utilizado, por ejemplo, para invertir en algunas empresas japonesas, que ahí digamos, que el mercado es menos eficiente. Y sí que lo he utilizado, pero en general, para encontrar ideas de inversión, tal y como está ahora el mundo, que tenemos internet y tenemos acceso a opiniones, por ejemplo, bueno, ya os hago publicidad otra vez, tema como análisis de inversión, que puedes encontrar a gente que te cuenta ya la idea, la historia, pues creo que es más fácil partir del negocio de calidad y luego ya seguir investigando tú. A mí me suena un poco esta idea, Paco, no sé qué opinarás, a la idea esta de combinar, o sea, porque yo entiendo que una cosa es calidad y otra cosa es a qué precio. Ahora, yo me he saltado también aquí el tema, te voy a preguntar sin que me hayan dado paso. Pero bueno, me interesa. Dispara, no te preocupes. Me interesa, creo que puede ser interesante la pregunta, Paco, y es, desde el punto de vista de calidad, el factor calidad, o sea, el hecho de buscar calidad, puedes hacerlo a través de... O sea, puedes comprar calidad y que además la empresa esté cara, o calidad y además que la empresa esté barata. O puedes aceptar cierto grado de precio, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, entendería que una empresa de calidad, simple, fácil, ¿no? Pues lo que has dicho, por ejemplo, Alphabet o Amazon son empresas de calidad, que además son empresas tecnológicas, que además son empresas growth, que además son empresas que están muy caras, pero si hacemos una, digamos, o sea, el descuento de valor lo representamos desde el punto de vista de generación de valor futura respecto de los costes de capital presentes, pues podemos decir que está barata, o podríamos decir que está barata, ¿no? Entonces, o sea, entiendo que tú en tu aplicación, de cara a la valoración de precio, lo tienes en cuenta, lo tienes más, lo tienes menos. Al final tus acciones de calidad son value de calidad o son acciones que pueden ser growth, pueden ser momentum, pueden ser que sean de calidad y pueden estar caras o no tan, o sea, baratas o no tan baratas porque prima más la calidad. ¿Cuál es el enfoque tuyo en ese aspecto? Pues muy buena pregunta y mi respuesta es que siempre compro empresas que considero baratas. O sea, nunca compro empresas solo por su calidad. También lo que comentas, hay empresas que pueden parecer caras, hay gente pues que compra empresas
que estén por debajo de PER 12, por decir algo. PER 12 de estos años, del año pasado, los próximos 12 meses. En mi caso, no es así. En mi caso, por ejemplo, yo creo que Alphabet es una empresa que está barata, no ultra barata, pero sí barata, y de aquí a 10 años, pues obtendré, creo, una buena rentabilidad. Creo que es complicado, por ejemplo, en el caso de Alphabet, o sea, no solo barata, creo que el riesgo es bajo, o sea, creo que es complicado obtener una rentabilidad inferior al 5% anualizado, que no está mal. De acuerdo. Claro, y eso es a 10 años, y eso es siendo, creo yo, pesimista. O sea, yo creo que con unas asunciones moderadas, pues puedes tener una rentabilidad de doble dígito y sin, pues eso, sin ser agresivo con las asunciones de crecimiento y de márgenes. Entonces, para mí, eso es una empresa barata. Hay gente que define barato como el múltiplo al que cotiza, pero para mí eso no es ser barato o caro. También hay esa diferencia de concepto sobre lo que es. Totalmente de acuerdo. De hecho, cuando toda la parte que tiene que ver con tecnológicas, muchas de ellas podríamos considerar baratas a múltiplos caros. Claro. Pero claro, en un screen no estaría, en un screen no aparecerían. Me interesaba la pregunta precisamente por eso, porque es una dicotomía que muchos inversores value o tienen o no tienen, pero aplican sin ser conscientes, ¿no? Y veo que sí, que es un tema lógico. Y otra pregunta, Paco, disculpar, que yo me he saltado. No, me apetece preguntarle. Otra pregunta, Paco. ¿Cuál es o sea, por respecto a lo que comentas de calidad, ¿tú consideras calidad las grandes franquicias de consumo? Por ejemplo, pues no sé, un Nestlé, un Coca-Cola, o sea, no necesariamente dentro del ámbito de la tecnología, sino a lo mejor franquicias de consumo, un McDonald's, podrían estar dentro de un portfolio de calidad donde quizás nuevamente no es necesario tanto preocuparse por el precio, sino por el hecho de estar comprando una gran franquicia de consumo que sabes que, pues bueno, en principio te va a dar una buena rentabilidad en general, pase lo que pase. A lo mejor no es la mejor de todas las rentabilidades, pero es una rentabilidad tranquila, segura y que genera un retorno cíclico razonable. ¿Consideras también estas empresas como calidad en las grandes franquicias de consumo? Bueno, es una pregunta complicada porque dependerá de cada franquicia, porque hay algunas grandes marcas de consumo que, en mi opinión, su ventaja competitiva se está erosionando, porque antes había una gran barrera de entrada, que era la publicidad, e Internet la está destrozando. No, para mí hay algunas que sí, que siguen aguantando bien, como puede ser Coca-Cola, que también tiene la ventaja competitiva de la distribución, pero hay otras, bueno, Nestlé tiene muchas marcas, seguramente habrá algunas que sean muy sólidas y otras que también se estén erosionando, no solo por eso, también por las marcas blancas, que antes apenas tenían cuota de mercado y no paran de crecer. O sea que depende, o sea, es una pregunta difícil de responder, habría que analizar caso a caso. McDonald's sí que creo que sí que me parece un negocio de calidad. No esperaba menos, Paco, te lo iba a poner difícil. Paco, perdona que te interrumpa, ¿eh? ¿Podrías poner algún ejemplo de empresa que no te parece que tenga la suficiente calidad? Empresas De consumo, sí. de consumo, pues por ejemplo yo diría que Kraft Heinz, sobre todo por la parte de Kraft. Quizá el Ketchup Heinz sí que sea la parte resistente, pero el resto, este tipo de marcas que antes la gente compraba porque era su referente, ahora pues se está mucha gente pasando a lo que sería en España la marca Hacendado, pero bueno, en otros países de Aldi, de Walmart, de Tesco, de lo que sea. Y eso antes no pasaba, pasa cada vez más, e incluso esto lo están adelantando por la izquierda, los de, digamos, la marca blanca, y después están apareciendo otras marcas por internet, digamos, por la parte de la diferenciación. Entonces están ahí en el medio y es complicado estar ahí. Y es mi ejemplo, sí. Por ejemplo, Kraft podría ser una... No todas las marcas de Kraft, insisto, hay que analizar marca a marca, pero en general la empresa. Pues una vez comentado todo esto,
Y ya para terminar el programa, nos gustaría que cada uno nos presentaseis una tesis de inversión según vuestro modelo. O una forma de gestionar la cartera, así de grosso modo. Vale. Bueno, yo creo que para el inversor, si seguimos con la misma rutina que me tocaba a mí primero, lo hago yo si queréis. El tema, yo creo que para el inversor particular que quiere gestionar una cartera de acciones privada, pues probablemente lo que yo haría, utilizando lo que yo he explicado, lógicamente en este caso, yo lo haría de manera sencilla, haría un screen sencillo, un screen value, un screen momentum. En ese aspecto, para hacer un screen, lo único que necesitamos es una herramienta de screening y pondríamos algunas características concretas. Las características que yo utilizaría son básicamente elevados retornos sobre capital tangible, altos cash flow respecto del precio que pagamos y bajos EV partido free cash flow, es decir, estamos uniendo calidad y precio a la vez, conjuntamente, en un modelo cuantitativo. Básicamente esos tres criterios tendrían sentido. Además haría otro screen que utilizaría un factor como por ejemplo el price index a 12 meses, algo de este tipo. Por supuesto una market cap aproximadamente de 1.000 millones como mínimo, en línea roja, por debajo de 1.000 millones no. Y combinaría estos dos modelos. La manera de aplicarlo sería muy sencilla, es decir, básicamente utilizar periodos anuales para la rotación. Haces el screening una vez al año, lo tienes, lo compras. Seguiría un sistema de compra y venta basado en los periodos fiscales de las acciones y no en los años naturales. De esa manera, el portfolio de un año lo vamos a arrastrar un poco más de un año y lo vamos a formar en algo más de un año. Lo haremos por partes porque hay periodos fiscales que van de junio a junio o de noviembre a noviembre o de marzo a marzo y otras que van de diciembre a diciembre. Entonces, será de esta manera, será progresiva la construcción del portfolio y la salida del portfolio, combinando estos dos modelos. Un modelo value, que se basa en lo que he comentado, un modelo, básicamente es como si fuera una especie de fórmula mágica, algo muy sencillo, pero añadiendo el tema del cash flow operativo por acción, partido-precio, que creo que es un factor muy interesante que aporta una rentabilidad extra interesante. Y luego el tema de lo que es el momentum, ¿no? De esta manera tendríamos muchas empresas de tipo growth, de tipo que irán dentro del momentum, las empresas que quieren codicia con las empresas que quieren miedo. Y además una parte del portfolio la invertiría un 5, un 10, un 20% en alguno de los ETFs de ARK, probablemente el Innovation, que es más. Y entonces tendríamos una parte en innovación disruptiva y compraríamos cosas que no compraría un inversor value. Compraríamos Tesla, compraríamos Illumina, compraríamos Square, compraríamos un montón de empresas que jamás comprarías como inversor value porque es extremadamente loco, extremadamente, digamos, caro desde el punto de vista value académico. Y sin embargo, creo que sí merecería la pena tener, sobre todo de cara a la etapa hacia la que vamos, ¿no? En esta nueva economía hacia la que vamos. Con eso más o menos creo que el inversor podría apañarse bien, sin complicarse mucho la vida y tener una buena rentabilidad razonable, ¿no? Entiendo que sí. Este sería el camino. ¿Y tú, Paco, nos presentas alguna tesis o cómo ordenarías una cartera? Venga, pues yo voy a contar una idea, un ejemplo de empresa, que es Judges Scientific. Es una empresa de la que soy accionista, tengo aproximadamente un 3% en cartera, que compré bastante en las últimas caídas, cuando estaba sobre 3.000, ahora ya subió bastante, pero bueno, no he vendido nada, no he vendido ninguna acción, estoy deseando que caiga otra vez con fuerza para comprar. Es un negocio que se dedica a la producción y venta de instrumentos científicos de nicho, cuya estrategia es similar a Constellation Software. Es una estrategia de la que se llama buy and build, es decir, adquieren una compañía y hacen que siga creciendo, con sinergias en el grupo, sinergias comerciales, sinergias de investigación. Se dedica, ya he dicho, a los instrumentos científicos, no es equipamiento médico, que lo que hace es que esté menos regulado y tenga menos problemas a la hora de vender y con tema de la regulación de los precios. También hay que decir que los ingresos, eso sí,
quien la compre, que lo sepa, que sepa lo que tiene, no son muy recurrentes, el mantenimiento es una parte pequeña y además puede ser un negocio algo cíclico, pero bueno, en general es un negocio que me gusta mucho, está diversificado en diferentes productos de instrumentos científicos. Es un sector además muy fragmentado, que lo que hace la compañía es aprovechar estos pequeños nichos para coger, digamos, pequeños monopolios, por ejemplo, que puede tener instrumentos científicos líder en control de quemaduras en tejidos, por ejemplo. Y eso que te lo mida un instrumento científico. Pues es aproximadamente lo que hace, pero con diferentes... O sea, esto es un ejemplo, pero hay diferentes negocios que forman parte de Yaggi Scientific. El modelo ya he comentado que es un de buy and build, es decir, que va adquiriendo otras empresas a buen precio, está muy bien gestionado, me gusta mucho, compran aproximadamente las empresas a 6-8 veces beneficios, o entre 2,5 veces y 6 veces EBIT. Además, tienen aún muchas empresas que comprar. Quizá su problema, entre comillas, es que solo compran muy, muy barato y tienen mucha paciencia. Pueden estar 2 años y no encuentran ningún deal, ningún negocio interesante esperando. Y además, hablando con su CEO en Londres, bueno, es una empresa pequeña, de unos 300 millones de libras de capitalización. Hablando con el CEO en Londres, es lo que decía, que claro, no quieren pagar más de 6 veces EBIT. ¿Por qué? Porque dijo que lo que pagaran hoy, pues iba a tener impacto en el precio del futuro. Entonces, si uno le paga 7, el siguiente va a decir, pero es que yo soy mejor, pues págame 7,5. Entonces, iba creciendo esta valoración y son muy estrictos con lo que pagan y muy oportunistas. Me gusta, pues, algunas ventajas competitivas que tienen, pues la propiedad intelectual propia, la reputación, que es algo, como digo, muy difícil de medir. Cuidan los negocios que adquieren y, por ejemplo, los fundadores, si tú tienes un negocio que has montado tú mismo, que le tienes cariño, pues prefieres vendérselo a Yaggi Scientific, a Berkshire Hathaway, a Constellation. ¿Por qué? Porque lo van a cuidar, no va a ser como un private equity que sí, que te puede pagar más, pero seguramente exprima a toda la cadena de valor, desde a tus trabajadores, proveedores, clientes. Y si tú creas un negocio, pues no, en general, bueno, no voy a decir a todos, pero a muchos empresarios no les gusta esto. Y además, hay la ventaja que a los empresarios que no les gusta esto, suelen tener negocios más cuidados, con el pricing power menos explotado, suelen tener menos chanchullos en la contabilidad, menos basura ahí por debajo de las alfombras. O sea que, en general, me gusta este tipo de modelo de negocio. Me gusta mucho su gestor, que es David Cicurel, que lo fundó la empresa con 2 millones de libras en 2005 y ahora ya cotiza 300 millones de libras. O sea, es un ejemplo del capital allocation. Tiene un sueldo bastante modesto. Se obsesiona con lo que comentamos, un ratio que hemos comentado aquí varias veces, la rentabilidad sobre el capital invertido. Es muy estricto con ello. De hecho, su objetivo es del 30%, o sea, muy por encima del mercado. Como su capital allocation también es muy bueno, recompran acciones si están baratas, amplían capital si hay oportunidades a buen precio, reparten dividendo, eso sí, que esto se lo pregunté al CEO, que por qué repartía dividendo, y decía, bueno, es que yo quiero vivir bien. O sea, yo sé que hay inversores tipo Buffett que no reparten dividendo, pero claro, mi alternativa es subirme el sueldo y yo prefiero tener un sueldo modesto y cobrar como accionista. Quizá no pueda reinvertir tanto, o sea, que es un dividendo modesto, pero que bueno, que está bien, podía haberlo cancelado y reinvertir todo, pero bueno, él, digamos que me sorprendió su honestidad a la hora de responder y bueno, me gustó bastante. Y bueno, como curiosidades, es muy fan de Charlie Munger, de Lee Kuan Yew y de Margaret Thatcher, el CEO.
tiene aproximadamente un 12% de la empresa. Y nada, me gusta mucho en general. Y bueno, es una empresa que puede crecer orgánicamente entre el 7 y el 9%, y además de inorgánicamente a través de adquisiciones, y creo que a largo plazo es una empresa que compro pensando a mínimo 10 años vistas. Yo creo que una rentabilidad de doble dígito pues tendría sentido a estos precios, y si cae es cuando compraré con más fuerza. Y bueno, este es un ejemplo de negocio que me gusta, que es, digamos, en los screeners no saltaría porque parece, digamos, ópticamente caro, pero a mí me gusta, estoy tranquilo, no tengo que hacer trabajo porque lo he comprado, lo reviso anualmente con lo que hacen y no tengo que estar al día mirando qué sucede con la compañía, y contentísimo, duermo tranquilo, feliz, diversifico y bueno, ¿qué más puedo pedir? Una locura lo que se ha movido en bolsa, ¿eh? O sea, ahora mientras lo estabas explicando he dicho, a ver, vete a mirar el gráfico y bueno, así rápido, o sea, se ha movido un 35-38% anual en los últimos 10 años. O sea, es pedazo de empresa, ¿eh? Sí, sí. Quiero un análisis, el análisis de inversión, que lo haga quien sea, pero quiero verla porque me interesa, la verdad. Venga, si quieres me comprometo. Ya me comprometí con Alphabet, Uf, pero pues me sería comprometo genial. con esta también. Venga, si te parece. Pues, eso ya lo dejo en tus manos. Bueno, pues yo creo que ya deberíamos de ir terminando. No sé, Albert, si quieres decir algo, pero yo os agradezco mucho vuestra asistencia. He disfrutado mucho y he aprendido mucho. Y la verdad, gracias a todos por estar aquí presentes. Bueno, gracias a vosotros, sin ninguna duda, por darnos la oportunidad, primero, de charlar un rato con Paco, que es una pasada, y lo mismo con vosotros, es decir, el hecho de que nos traigáis al podcast y, bueno, pues poder compartir un poco lo que hacemos y nuestra visión de cara a algo que yo creo que está fomentándose mucho y muy bien, que es la educación financiera desde el ámbito del gestor, ¿no? Yo creo que es algo que estamos haciendo mucha gente. Y bueno, pues creo que hay que contribuir todos si podemos contribuir en esto. Así que gracias a vosotros también. Pues yo lo mismo digo, muchas gracias por invitarme, un placer aquí debatir con Iván, que además he aprendido de él. También hay que decir que, bueno, aquí estamos en una especie de debate, pero no hay que ser dogmáticos. O sea, yo no estoy en contra de usar estrategias cuantitativas. De hecho, lo que me comentó con lo que está trabajando, pues me pareció pues un proyecto buenísimo, que compatibiliza, digamos, ambas patas, y que cada persona, digamos que mi conclusión es que siga aprendiendo y que haga pues lo que más se adapte a su personalidad, lo que le gusta, que seguramente le irá mejor con eso. Pues bueno, yo básicamente lo mismo que ha hecho Martí. Muchas gracias por venir al programa y la verdad es que ha sido muy interesante y da gusto porque lo habéis hecho vosotros solos. Y bueno, Albert, nos despides como siempre, aunque esta vez no va a ser como siempre. No es como siempre, porque ya tenemos Instagram en análisis de inversión. Es decir, análisis de inversión tiene Instagram, no al revés. Y bueno, en Instagram y en TikTok nos llamamos análisis de inversión, tal cual, y nos podréis encontrar y colgamos contenido pues cortos, más directos y directos al tuétano inversor. Y bueno, recordad comentarnos a quién queréis que traigamos para el próximo debate, darle like en iVoox y en las demás plataformas y compartirlo en vuestras redes sociales. Esto es todo por el programa de hoy y recordad, Buy the Dip. Adiós.